¿Cómo se estructura entonces la recaudación y el gasto en la Argentina? ¿No? Que este es un tema importante para comprender el porqué de la necesidad de establecer un régimen de coparticipación. La Argentina es un Estado que tiene una fuerte centralización de la recaudación tributaria. El Estado Nacional recauda aproximadamente el 75% de los recursos tributarios, si tomamos el global de todos los estados que coexisten en la Argentina. Mientras que ejecuta solamente el 57% del gasto. Esto quiere decir que se trata de un nivel que es superavitario. Si nos ajustamos exclusivamente a lo que recauda y lo que gasta por programas nacionales. Mientras tanto, las provincias y los municipios, tomados como un conjunto, recaudan aproximadamente el 25% de esos recursos generales, mientras que gastan el 43%. Esto implica que son dos niveles deficitarios de gobierno. Más o menos, a grosso modo, la provincia recauda un 20% y gasta aproximadamente un 33%, las provincias en su conjunto, mientras que los municipios recaudan aproximadamente un 5% y gastan un 10%, por poner números redondos. ¿Cómo se corrigen estos niveles deficitarios o superavitarios de gasto? En la medida que no hay una correspondencia estricta o perfecta entre esas funciones de recaudación y de ejecución de políticas públicas, lo que se utiliza son transferencias verticales, transferencias que hace el gobierno federal, que es el superavitario, a los gobiernos subnacionales, provinciales o municipales, que son los niveles de gobierno deficitarios. Y ahí entran a jugar diversos tipos de transferencias que seguramente las han escuchado mencionar también. Esas transferencias pueden ser automáticas o discrecionales. Automáticas cuando está arreglado el mecanismo de distribución, por ejemplo la coparticipación es un régimen de transferencias automáticas, está regulado, le corresponde a las provincias una X cantidad y con cierta automaticidad, no depende de la voluntad del gobierno federal transferir o no. Mientras que en las discrecionales sí, hay un componente voluntario, es decir, puede elegir el gobierno federal transferir o no transferir. Y las transferencias además pueden ser también condicionadas o no condicionadas. A veces las transferencias son dejadas al libre albedrío de los gobiernos subnacionales en cuanto a qué van a aplicar esos recursos, mientras que en otros casos se les condiciona, como podría ser, por ejemplo, un fondo para infraestructura vial o un fondo para infraestructura en educación, porque el gobierno de nivel superior tiene interés en que se ejecute o se apliquen esos recursos a un determinado sector de la política pública. Estos giros además no solamente compensan estos desequilibrios verticales que se dan entre niveles de gobierno, sino que pueden tener una función redistributiva. En un territorio donde hay asimetrías de desarrollo, los giros pueden terminar compensando esas asimetrías a través de transferencias horizontales. Es decir, el gobierno federal recauda, centraliza la recaudación y distribuye más a los que menos aportan para tratar de compensar esas asimetrías de desarrollo y generar esta igualdad entre todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio de las decisiones de erradicación que tomen, ni hablar de sin perjuicio de dónde les haya tocado nacer. Entonces, el objetivo final del sistema de distribución es lograr tener parámetros de bienes públicos per cápita por cada habitante del país, sin incrementar de manera excesiva la presión tributaria sobre algunos respecto de otros ciudadanos. Así es como se combinan entonces diferentes criterios de distribución de los fondos. Los criterios básicamente son dos, tomándolos de manera general. Un criterio es el criterio devolutivo, que implica devolver a cada uno en la medida de lo que aporta. Esto es lo que siempre van a escuchar cuando se menciona en el debate público. Bueno, en la provincia de Buenos Aires aporta el 37%, no puede ser que reciba el 20%. Bueno, un criterio devolutivo estricto sería devolverle el 37% que es lo que aporta. Esto ¿qué es lo que sucede? Esto deja librada a todas las provincias a la dinámica de su propio desarrollo y tiende a incrementar las asimetrías. O sea, las provincias más ricas van a ser cada vez más ricas y las provincias más pobres van a ser cada vez más pobres, porque reciben a su vez menos recursos, se va realimentando el circuito. Por otro lado, un criterio de distribución diferente es el criterio redistributivo, que extiende justamente a equilibrar esto que hablábamos de la solidaridad territorial, estas transferencias horizontales. Le doy más al que menos tiene para tratar de compensar esas brechas de desarrollo
y llegar a la equidad interregional. ¿Cómo se coordinó históricamente la potestad tributaria en la Argentina? En 1853, cuando se establece el texto constitucional, o mejor dicho, a partir de 1853 lo que se respetaba era lo que se conoce como separación de fuentes tributarias. Es decir, el Tesoro Nacional se financiaba con una fuente tributaria y las provincias se financiaban con otra fuente. El Tesoro Nacional se financiaba con los recursos provenientes de los impuestos al comercio exterior, las famosas rentas de la aduana por las cuales han peleado tanto en ese periodo de organización, y las provincias se financiaban con los impuestos internos. Esto empieza a sufrir transformaciones, o sea, se deja de respetar este principio de separación de fuentes a partir de sucesivas crisis económicas que van generando en el gobierno federal la necesidad de avanzar sobre la tributación interna. Entonces el gobierno nacional empieza a sancionar impuestos internos que coexisten o que son concurrentes con los impuestos que ya cobraban las provincias. Esto se da sobre todo a finales del siglo XIX y se repite a principios del siglo XX, principalmente con la crisis económica de la década del 30. Entonces empieza a discutir la necesidad de coordinar estas potestades, porque ¿qué es lo que pasaba? Al pelear por la misma base tributaria, se terminaba generando un efecto depredatorio en la economía. Todos se peleaban por cobrar impuestos a la misma actividad, a los mismos ciudadanos, y eso termina matando a la gallina del huevo de oro. O sea, si no hay actividad económica, porque la sofocamos, no hay impuestos y por lo tanto no hay Estado y no hay política pública. Entonces empieza a debatir acerca de la necesidad de establecer regímenes de coparticipación. Así es como nacen en 1935 los primeros sistemas de coparticipación. No había un único sistema de distribución, sino que cada impuesto, cuando era sancionado y regulado, en la misma ley que regulaba el impuesto, se establecía que lo iba a cobrar el gobierno nacional, pero se establecía cuál era el mecanismo de distribución para que parte de esos recursos llegaran a las provincias, que a su vez renunciaban a cobrar los mismos impuestos que cobraba el gobierno nacional. ¿Cómo se daba esta dinámica? Esta dinámica se daba a partir de lo que se conoce todavía como leyes convenio. También las habrán escuchado nombrar. Las leyes convenio son lo que constituyen el llamado derecho intrafederal. ¿Qué son las leyes convenio? Son una norma compleja, podríamos decir. Se basan en un acuerdo previo entre la nación y las provincias. Ese acuerdo previo es sancionado por una ley del Congreso, y esa ley del Congreso, a su vez, es ratificada por leyes provinciales de cada una de las legislaturas. ¿Qué implica esto? Que tienen una jerarquía especial, o sea, ninguna de las partes del sistema federal las puede modificar unilateralmente. Para modificar una ley convenio, se tiene que hacer por otra ley convenio, donde tienen que prestar acuerdo los integrantes del sistema federal en su conjunto. No lo puede hacer exclusivamente el gobierno nacional. Esto se fue construyendo, esto fue un proceso de construcción empírica que se fue dando entre las provincias y la nación en un marco de concertación federal. A esto se lo llama el famoso federalismo de concertación. Durante varias décadas, hasta que en 1973 se unificaron todos estos regímenes que tenía cada impuesto de distribución en una sola ley de coparticipación, que fue la ley 20.221. La ley de coparticipación tuvo 10 años de vigencia. Todos los impuestos nacionales directos se establecen además por un periodo de vigencia determinado, porque así lo establece la Constitución. Entonces se van renovando cada tanto. Las leyes de coparticipación también tienen periodos de vigencia determinados. La ley 20.221 tenía un periodo de vigencia del 73 a 1983. Cuando llega 1983, época de elecciones, retorno de la democracia, se establece una prórroga de un año hasta 1984 para dar tiempo al gobierno electo, en ese momento de Raúl Alfonsín, para arribar a los consensos que permitan sancionar un nuevo régimen de distribución, de coparticipación. Esos consensos nunca se alcanzaron, y durante 3 años, cuando vence la ley en 1984, se empiezan a distribuir los recursos federales a través de aportes del Tesoro Nacional, que iban convalidando los niveles de gasto que tenían las diferentes provincias y el poder de negociación que cada gobernador tenía o que cada gobernador podía imponer con respecto al gobierno federal. Así llegamos a 1988, donde se sanciona la ley de coparticipación 23.548, que es una ley de coparticipación transitoria. O sea, si ustedes la buscan
el título de la ley es Régimen Transitorio de Coparticipación. ¿Por qué? Porque como no se pudo arribar al consenso para ver cuáles eran los parámetros de distribución que había que aplicar, lo que se hizo fue congelar en porcentajes fijos el nivel de gasto que cada provincia tenía por 2 años para dar tiempo al nuevo gobierno que asumiera en 1989 para generar los consensos necesarios para un nuevo régimen de coparticipación. Pero esta ley de coparticipación sigue vigente hoy, 32 años después. Los 2 años se convirtieron en 32. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque el sistema que se congeló no responde a ninguna lógica racional, o sea, no responde a parámetros objetivos de distribución. La distribución no tiene que ver con la población de los territorios, con su nivel de actividad económica, con su brecha de desarrollo, con la necesidad de obras de infraestructura de conectividad, con las funciones que desarrolla cada gobierno. Nada de eso. Lo que se hizo fue congelar la negociación que pudo imponer cada gobernador en el año 88, y así está 32 años después. ¿Cómo se distribuye de acuerdo con la ley 23.548? Bueno, ustedes tienen una distribución primaria y una distribución secundaria. También lo habrán escuchado mencionar alguna vez. La distribución primaria es la que se hace entre el gobierno federal y las provincias. Aproximadamente 50 y 50. Es un poco menos para la nación, un poco más para las provincias, pero para llevarnos números redondos se distribuye casi por mitades. Y esta distribución secundaria, o sea, esta torta que se distribuye entre las provincias, se reparte según porcentajes fijos en cada provincia. A la provincia de Buenos Aires le toca este 19,93% de esos recursos. Esto no fue siempre así. Las leyes de coparticipación previas a la 23.548 distribuían, por ejemplo, en la ley 20.221, la que les dije que estaba vigente del 73 al 84, distribuía el 65% de los recursos por la población de cada provincia, el 25% según la brecha de desarrollo y el 10% según la dispersión de población. Es decir, combinaba criterios devolutivos y redistributivos de manera objetiva para ver cuánto le correspondía a cada provincia en la reparto. Así de 1988 pasamos a 1994. En 1994, sin arribar a los consensos para una nueva ley de coparticipación, los convencionales constituyentes resuelven incluir dentro del texto constitucional este sistema de coparticipación que se había ido construyendo en la práctica federal entre nación y provincia. Y en el artículo 75, inciso 2, establece cómo se va a constituir la masa coparticipable, que está integrada por todos los impuestos que cobra el gobierno nacional, a excepción de los impuestos al comercio exterior, o de los que tienen alguna asignación específica. No nos vamos a meter en ese tema porque si no complicamos todavía más esta cuestión. Y esos recursos, esa masa coparticipable debe distribuirse respetando ciertos parámetros. La distribución debe tener relación directa con las competencias, los servicios y las funciones de cada nivel de gobierno. Tiene que ser objetiva, esto que les decía recién, tiene que respetar determinados parámetros que sean empíricamente verificables, no responder a una pura negociación política. Tiene que ser equitativa y solidaria. Equitativa y solidaria implica devolver y redistribuir, combinar ambas cuestiones, ¿no? Y tiene que garantizar en todo el territorio nacional calidad de vida e igualdad de oportunidades. Esto último, que es un objetivo bastante ambicioso, lo podemos cotejar con lo que ha sucedido con la distribución de la coparticipación vigente, para ver si la ley que actualmente nos rige es o no constitucional, o sea, si responde a los parámetros que establece la Constitución. Y un caso muy evidente en ese sentido es el de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es la provincia que más recibe por coparticipación de todas las provincias nacionales, y sin embargo es la única provincia que, si cotejamos el censo del 2001 y el del 2010, es la única provincia que no mejoró la relación de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Todas las demás provincias mejoraron ese indicador. La que más recursos recibe no lo logró. Entonces, evidentemente, no tiende el sistema vigente a ese logro de una calidad de vida y desarrollo en todo el territorio nacional. Además de que no tiene parámetros objetivos, no responde en realidad a ninguno de los criterios que establecieron los convencionales.